Vamos a hacer el problema 1.38. Ejercicio 1.38. Mientras voy haciendo este dibujo, quiero explicarles que eso que vimos la vez pasada, de que un eslabón que está sometido a tensión sufre un mayor esfuerzo normal en el área donde está el pasador, ¿verdad? Y yo espero que a todos les haya quedado claro la razón, ¿verdad? Que es que el hueco hace que la área que soporta esa carga normal sea menor. Resulta que esa condición hace que se vea disminuida la capacidad de ese eslabón para ser sometido a fuerzas normales. ¿Ok? Y entonces, si yo quiero, por ejemplo, que ese eslabón tenga una resistencia a la tensión, una resistencia al esfuerzo normal de tensión, tal como si no existiese el agujero, entonces la única alternativa sería hacerlo, aumentar el área transversal, ¿verdad? Aumentar el área transversal a una tal que al restarle el área del agujero, pues tenga la resistencia que yo necesito. ¿Me explico? A ver. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, resulta que en la práctica se suele hacer otra cosa que sale más económica. En vez de engrosar todo el eslabón, toda esa barra, entonces lo que se hace es engrosar los extremos. Se aumenta el área de los extremos del eslabón donde van los pasadores para que al restar el área del hueco, el área resultante sea igual al área del resto del eslabón. Precisamente este ejercicio tiene un elemento con esas características, que es esta barrita BC. Voy a hacerlo más en grande para mostrar el detalle de qué se trata. Es esto. En el extremo se hacen así. Esto se llama extremo reforzado. De manera que cuando yo calculo el área aquí, ¿verdad? Que es donde es más pequeña normalmente, esta área, ¿verdad? La que resulta de multiplicar estas dos líneas rojas por el espesor es exactamente igual a esta. Entonces, de esa manera,
no tengo que aumentar el área transversal de todo el eslabón, con lo cual se me encarecería, ¿verdad? Porque voy a necesitar mayor cantidad de material y aparte de eso voy a tener un elemento más pesado, sino que solamente engrueso esta sección que es a la cual le tengo que restar el agujero. ¿Está claro el concepto? Sí, profe, ¿podría repetirlo? Sí. Vamos a ver. Recordemos que, según lo que vimos la vez pasada, si el eslabón es convencional, o sea, es totalmente uniforme su área transversal en toda la longitud, y ese eslabón está sometido a tensión, entonces esta sección de acá, pasando justo por la mitad del agujero, es la que tiene menor área transversal, ¿verdad? Esto está sometido a una fuerza de tensión, ¿verdad? Y entonces esta área es un área reducida, ¿verdad? Área reducida, que la calculamos como, recordemos, esto era, esta dimensión le llamamos W, le llamamos T al espesor y D al diámetro, ¿verdad? Del agujero, y entonces digo que esta área era igual a T por W menos D cuando está en tensión. Entonces, si yo necesitara que el esfuerzo máximo que soporte este eslabón sea igual a la fuerza dividida entre el área calculada sin restar el agujero, y el eslabón va a ser de sección uniforme, pues entonces, o sea, si yo necesito que esta área, este valor de área calculada de esa manera, me dé lo que originalmente era el área en esta sección, pues entonces tengo que aumentar todo el área transversal del elemento. O sea, si yo quiero que aumente su resistencia, voy a aumentar todo el área transversal. Pero aumentar todo el área transversal en un eslabón que podría ser muy largo significa incrementar considerablemente la cantidad de material que voy a utilizar para fabricarlo y por lo tanto también va a aumentar su peso. Pero en vez de hacer eso, en vez de aumentar esta dimensión W para que cuando yo reste el agujero, el área sea la que yo necesito para mi esfuerzo máximo, entonces lo que se hace es esto, aumentar el área transversal, pero en el extremo. Y entonces, vamos a ver, si este fuese un eslabón que no tiene agujeros, ¿okay? Así como está donde estoy tapando yo, el esfuerzo se calcularía como fuerza entre esta área transversal que estoy indicando ahí. Pero como tiene un agujero, si no estuviese reforzado, sería la fuerza entre un área más pequeña que esta. Bueno, entonces, este reforzamiento se calcula de manera tal que el área aquí en la sección cortada se calcula igual de esta manera, ¿verdad? Pero con un ancho, acá que ya no es W, sino esta dimensión, de manera tal que el área resultante después de quitar el hueco, que sería la suma de las áreas que hay aquí y acá, sea igual a esto. Entonces, con ello, obtengo el máximo aprovechamiento del área transversal del pasador, eh, del eslabón. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué dimensión me falta. Aquí hay 90 grados. Y esta distancia es de 480 milímetros.
Profe, disculpe, ¿cuál es la distancia de A a B? Es que casi no se ven. De A a B, se quedó muy pequeñito, 600 milímetros. 600 milímetros. Y vamos a ver qué es lo que dice el enunciado. Problema 1.38 dice, el eslabón BC, okay, es este pequeño, tiene 6 milímetros de espesor y un ancho W de 25 milímetros. Okay, entonces vamos a ponerle de aquí una vez 25 milímetros y un espesor T de 6 milímetros. Okay. Está fabricado de un acero con una resistencia última a la tensión de 480 megapascales. ¿Cuál sería esa variable que dice resistencia última a la tensión de 480 megapascales? ¿Cómo se llamará esa variable? No es como el esfuerzo máximo, profe. Eso es esfuerzo, pero no máximo, sino el esfuerzo último. Ah, ok, último. Esfuerzo último. Recordemos que el esfuerzo último es aquel para el cual el material falla. ¿Verdad? Ok, continúo. Dice, ¿cuál es el factor de seguridad si la estructura mostrada se diseñó para soportar una carga P de 16 kilonewton? Es que no había dibujado esa carga. Voy a ponerla en color rojo. P de 16 kilonewton. Ok, entonces veamos. Nos piden factor de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Alguien diseñó esta estructura que está conformada por esos dos elementos. ¿Ok? Y nos dicen que esa estructura es capaz de soportar una carga de 16 kilonewtons utilizando algún factor de seguridad que desconocemos. ¿Ok? Un factor de seguridad que desconocemos. Entonces, me dicen cuál es el esfuerzo último y yo tengo que calcular cuánto es ese factor de seguridad. Bueno, recordemos que era el factor de seguridad. Primero que nada, que el factor de seguridad es mayor que ¿qué? Mayor La que ¿qué unidad. valor? Mayor que 1 va a ser siempre el factor de seguridad. Ok, ¿qué más? Resulta que el esfuerzo más alto que va a aparecer en la fórmula es el esfuerzo último. Entonces, el factor de seguridad se obtiene de dividir el esfuerzo último entre el esfuerzo que se le está aplicando, el esfuerzo aplicado o el esfuerzo máximo aplicado. El esfuerzo máximo que podemos aplicar, ¿ok? Pero bueno, ya aplicado porque me están diciendo que es concretamente cuando hay una carga aquí de 16 kilonewtons. Entonces, nosotros conocemos esto, no conozco esto, y el esfuerzo aplicado, ¿podría calcularlo de alguna manera? Yo podría saber cuál es el esfuerzo de este elemento. Sí, ¿Sí? ¿Qué entre necesito para eso? la fuerza que está Ajá, actuando en ese elemento la fuerza que actúa en ese elemento, entre el exactamente. área. Entre el área, muy bien. Entonces, esto lo puedo averiguar, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a concentrar en eso. Yo necesito averiguar cuál es la fuerza que actúa sobre este elemento. Para ello, necesitamos hacer algún diagrama de cuerpo libre y siempre tenemos más de una opción para diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un diagrama de cuerpo libre que me permita hacer ese cálculo, que me ayude para hacer ese cálculo? BC es un elemento de dos fuerzas. Es un elemento de dos fuerzas, sí, muy bien. ¿Qué más? Entonces se utilizaría ACD. O sea, Muy se separa bien. ACD de Sí, BC y ese sí, es el dicho diagrama sea que de paso, no le utilizamos. había puesto nombre aquí. Ajá.
hacemos el diagrama de cuerpo libre de ACD, efectivamente. ¿Okay? Okay. En el extremo A hay un pasador, de manera que vamos a tener dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. No me voy a preocupar mucho en este momento por determinar hacia dónde van, a X y a Y. Tengo la fuerza P de 16 kilonewton. Y la fuerza que hay en D, primero que nada, aunque el elemento de sujeción de esta barra con la otra sea un pasador, esto es una barra de dos fuerzas. Entonces la reacción ahí se limita a una reacción en la dirección de la barra CD. ¿Ok? Y esa dirección es conocida, es perpendicular. ¿Ok? Ahora, esa fuerza, ¿hacia dónde la pondrían ustedes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si yo estoy tirando de este punto para abajo, esta barra va a tender a girar alrededor de A y entonces jalamos a la barra CB. ¿Están de acuerdo conmigo? Jalamos a la barra CB, de manera que la pondríamos en qué estado de carga, en tensión o en compresión. Función. En tensión. Entonces, ¿hacia dónde es la reacción de la barra CB sobre ACB, ACD? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Arriba, porque ella se defiende de eso. La están jalando hacia abajo, entonces ella se defiende haciendo una fuerza hacia arriba. Y esto sería la fuerza CB, que está a 90 grados. Muy importante saber eso, que está a 90 grados. Aquí tengo tres incógnitas, pero realmente lo único que me interesa es averiguar FCB. Entonces basta con calcular momentos. ¿Sí? Una consulta. Si yo en un análisis como que acabamos de hacer en medio examen, en tareas, me equivoco, las fuerzas van a igual salir negativas. Ajá. Ajá, ¿eso está bien si yo lo trabajo así o tengo que desde el principio establecer? No. O sea, si usted lo puede hacer desde el principio, mejor, ¿verdad? Porque va a tener resultados positivos por ahí. Si un valor le da negativo, pues lo que quiere decir es que usted se equivocó en el sentido que le puso y entonces, por ejemplo, usted, tal y como había puesto las fuerzas, estaba considerando que este elemento estaba en compresión y le dio negativo, lo cual significa que está en tensión. Entonces hay que tener cuidado de que a la hora de calcular el esfuerzo, esa fuerza le dio negativa y que usted no diga entonces que el esfuerzo es igual menos tanto entre el área. No, porque ese menos no significa que es compresión, ese menos significa que es el sentido opuesto a lo que usted supuso, nada más. Entonces, vean que el hecho de que un elemento esté en tensión o en compresión no depende del signo de la fuerza, sino del estado de carga que ésta genera, ¿verdad? Pero no es necesario que cambie todo, que eche para atrás y vuelva a cambiar todo, pero sí que lo tome en cuenta la interpretación que le debe dar a ese signo negativo. Entiendo, ¿Sí? gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, para eso ocupamos esta distancia, 480 milímetros. Ok, veamos cuál es el momento que produce la fuerza CB. La fuerza CB produce un giro alrededor de A en sentido antihorario, sería positivo. Sería FCB por la distancia perpendicular hasta el punto y es precisamente esos 480 milímetros, sería 0.48 metros. Ahora, la fuerza de 16 kilonewtons produce un giro en sentido horario, sería negativo, menos 16 por la distancia perpendicular entre su línea de acción y el punto A, y esa distancia son los 600 milímetros que tenemos allá. Entonces, por 0.6 igual a 0. De modo que FCB es igual a 16 por 0.6 entre 0.48. ¿Cuánto era eso?
20. 20 kilonewton, ¿verdad? Porque trabajamos la fuerza aplicada en kilonewtons. Entonces ya esto es la fuerza que tenemos ahí. Entonces ahora decimos, el labón se ve. ¿En qué estado de carga está? Tensión. Tensión. Como está en tensión, el esfuerzo se debería de calcular como la fuerza, que es la fuerza CB, entre el área y el área reducida. Sin embargo, como los extremos están reforzados, no tengo que restar el hueco. ¿Ok? Entonces, si en un problema ustedes les dicen, aunque no se observe bien, si los extremos están reforzados, entonces yo utilizo el área total, porque yo sé que esa área total, que es la que tiene esta sección, va a ser igual al área de la sección donde está el hueco. ¿Ok? Esa es la ventaja o simplificación que tiene el cálculo entonces. Entonces vean que no siempre para un eslabón en tensión tengo que restar el hueco. Si nos dicen que los extremos son reforzados, entonces utilizo el área total. En este caso sería entonces 20.000 newton y el área es W por T, 0.025 metros de ancho por 0.006 metros, de manera que tengo metros y metros, me quedan metros cuadrados abajo. ¿Y cuánto dará esto? $133.3 megapascales. 133.3 por 10 a la Megapascales. 6, entonces megapascales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es este esfuerzo que acabamos de calcular? Este es el esfuerzo aplicado, ¿verdad? Ese es el esfuerzo que se le está aplicando a la pieza. Entonces, ya tenemos esto. Para calcular el factor de seguridad, pues entonces solamente hacemos la división. Sería 480 entre 133.3 y eso nos da 3.6. 3.6. El factor de seguridad entonces que se utilizó para el diseño de esa pieza fue de 3.6. ¿Está claro? Profe, el factor de seguridad no tiene unidades, ¿verdad? No tiene unidades, porque ve que en este caso yo estoy dividiendo pascales entre pascales, ¿verdad? Profe, en este caso, lo del extremo, bueno, lo de utilizar el área sin restarle, ¿verdad? Sí. Bueno, se podía ver nada más por el dibujo, pero porque en el problema no decían que estaba reforzado. No decía, pero el dibujo lo hace evidente, sí. Sí hay que tener ese cuidado. Y si fuese un problema de examen, por ejemplo, y no lo dice, pues es importante consultarlo, ¿verdad? Hacer la pregunta. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo me pregunto qué nos da la seguridad como para saber de que ese refuerzo nos proporciona exactamente el mismo área. Ok, es una condición de diseño. Es una condición de diseño. Cuando usted hace extremos reforzados, calcula el diámetro de esta sección de manera tal que cuando usted le resta el diámetro del agujero, el área que queda va a ser igual a esta.
Y si no fuese así, pues entonces tienen que darle esas dimensiones, ¿verdad? Se podría hacer un ejercicio un poquito más complejo, donde yo le diga, bueno, el extremo está reforzado de manera que se le hizo una sección circular de tanto diámetro, el agujero tiene tanto diámetro, y entonces usted calcula esta área, ¿verdad? Mediante el procedimiento anterior, que en este caso sería el diámetro grande menos el diámetro pequeñito, le da estas dos longitudes, multiplicado por el espesor T, le da esta área. Luego usted calcula esta otra área, y para calcular el esfuerzo utiliza el área más pequeña de las dos. De acuerdo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, vamos a pasar entonces ahora a un ejercicio con lo que les decía, en donde vamos a aprender a calcular los esfuerzos a los que se ven sometidos los pasadores. Vamos a ver el ejercicio 1.51. Profe, de casualidad, ¿sabe qué página del libro es esa? Sí, es la página, ya le digo, 37. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, esto es el punto A, B, C y D. Este ancho acá es de media pulgada. Entre B y C hay 6 pulgadas. Entre C y D, 4. Entre A y B tenemos 8 pulgadas. En el extremo D tengo una fuerza P. Y el enunciado dice así: el eslabón AC está hecho de un acero con un esfuerzo normal último de 65 KSI. Ok, esfuerzo normal último. Vamos a ver. Eslabón AC. Eslabón AC. Esfuerzo normal último. Dice que son 65 KSI. KSI significa miles de PSI. ¿Okay? Esto pareciera que falta una P ahí, ¿verdad? Es KPSI. Es que resulta que por alguna razón, algún capricho de alguien, pues así le pusieron esa unidad. En vez de ponerle la P de kilo PSI, nada más le ponen KSI. O sea, estos son 65,000 PSI. ¿Qué más? Y tiene una sección rectangular uniforme de 1/4 por media pulgada. Entonces, el área
Dice que es media pulgada por un lado y un cuarto de pulgada por el otro. Como aquí ya me están dando esa dimensión por acá, pues entonces sabemos que esa media pulgada es el ancho y un cuarto de pulgada es el espesor. Está conectado a un soporte en A y al elemento BCD en C mediante pasadores de 3/8 de pulgada de diámetro. ¿Sí? O sea, los pasadores en A y en C tienen ese diámetro. Mientras que el elemento BCD está conectado a su soporte en B por medio de un pasador de 5/16 de pulgada de diámetro. Entonces, estos son los pasadores A y C. Y el pasador en B tiene un diámetro de 5/16. Todos los pasadores están hechos de acero. Ok, vamos a poner aquí todos los pasadores. Están hechos de acero con un esfuerzo cortante último de 25 KSI. Esfuerzo cortante último de 25 KSI. Y están en cortante simple. Vamos a ver todo eso. Profe, eso de cortante simple o cortante doble, Ajá. ¿el problema lo va a decir o uno tiene como que El problema lo dice si en el dibujo no es evidente. Y si no, usted tiene que determinarlo. Y ahora vamos a ver de qué se trata y yo les voy a poner ahí, no sé si ya lo activé, un documento explicando esa cuestión de cortante simple y cortante doble. Bueno, dice, se desea tener un factor de seguridad de 3.25. Determine la carga P máxima que se puede aplicar en D. ¿Cuál es la fuerza máxima que puedo aplicar? Okay, esa es la pregunta. Dice, observe que el eslabón AC no está reforzado alrededor de los orificios para los pasadores. ¿Ok? Ese eslabón AC no está reforzado. Y así, sin hacer ningún cálculo, si yo tiro de este punto hacia abajo, ¿en qué estado de carga creen ustedes que estará el eslabón AC? ¿Tensión o compresión? Tensión. Tensión. Está en tensión, ¿verdad? Ahí es evidente porque yo lo estoy estirando, ¿verdad? Al aplicar una fuerza para abajo, lo trato de estirar. Entonces está en tensión, y si está en tensión y no está reforzado, para calcular el esfuerzo normal, tengo que calcular el área reducida, ¿verdad? Bueno. Entonces veamos de qué se trata. Vamos a ver primero los apoyos. Resulta que el apoyo para un pasador de un eslabón, esas cosas que estamos viendo ahí, Profe, disculpe. ¿sí? Es que, bueno, no sé los otros compañeros, es que yo ahorita sí lo estoy viendo como muy borroso. Entonces, les decía, este tipo de apoyo que estoy mostrando acá, para un eslabón,
Esto se llama apoyo simple, que visto de medio lado sería algo así. ¿Ok? Apoyo simple se llama esto. Entonces tengo, este apoyo es esto que tienen como una forma de una orejita ahí, solamente una orejita y el eslabón al otro lado. Aquí lo podemos poner en un corte transversal. Pero también podría tener el apoyo de otra manera. Como así. En este caso, de medio lado, veríamos no una, sino dos de esas piecitas que yo les llamo orejas. ¿Ok? Dos orejitas ahí. Y el pasador va de lado a lado. Esto se llama apoyo doble. ¿Ok? ¿Qué implicación tiene que el apoyo sea de una u otra forma? Bueno, lo que sucede es que si este eslabón está sometido a alguna fuerza normal, digamos, hay una fuerza F ahí que lo pone en tensión, vamos a aplicarlo para cada caso igual, ¿verdad? Entonces, esta fuerza se transmite a lo largo de todo el eslabón y llega al pasador, ¿de acuerdo? Si yo hago para el apoyo simple un diagrama de cuerpo libre del pasador, entonces esta fuerza se transmite hasta abajo y aquí sobre el pasador actúa para acá. ¿Ok? Pero el apoyo lo sostiene y entonces aquí tiene que haber una reacción contraria. ¿Estamos de acuerdo? Como esto está en equilibrio, ¿qué magnitud tiene que tener esta fuerza? La misma que F. La misma. Y entonces tengo F para acá, F para allá. Si yo analizo esta mitad del pasador, del centro para la derecha, está sometido a una fuerza F hacia arriba. Y si someto esta mitad del pasador del centro hacia la izquierda, está sometido a una fuerza F hacia abajo. En cualquier posición, la magnitud de la fuerza que actúa sobre el pasador es F. Pero ¿qué tipo de fuerza es esta considerando esta dirección? Es una fuerza perpendicular a la dirección del pasador. Entonces, ¿cómo se llama una fuerza que es perpendicular a la dirección de una barra? Cortante. Cortante, exactamente. Es una fuerza cortante. ¿Ok? F es fuerza cortante. Y produce un esfuerzo cortante. ¿Qué le vamos a llamar?
con esta letra griega tau, que es como una T muy adornada ahí. ¿Ok? Tau. Ese pasador tiene un área transversal circular, ¿verdad? Es una sección circular. Si esa área tiene magnitud A, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante dividido entre el área transversal. Vean que si yo lo veo así, como en función de variables nada más, pareciera que el esfuerzo cortante se calcula igual que el esfuerzo normal. Bueno, sí y no, porque sí, porque es una fuerza entre un área, pero con características totalmente diferentes, ¿verdad? Porque en este caso es una fuerza cortante, no una fuerza normal, ¿verdad? ¿Está bien? Esta es el área transversal del pasador, que como es un área circular, ¿verdad? Pi r cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para el apoyo doble. Vamos a ver, voy a doblar la hoja aquí para dejar el dibujo a su alcance mientras hago el análisis, para que les quede más claro. Entonces, ahora para este apoyo doble, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del pasador, igual que lo hicimos antes. Entonces, este es el pasador. Está sometido a una fuerza F en el puro centro. ¿Por qué en el centro? Bueno, la barra está en el centro. Ok, pero resulta que está apoyado en dos extremos. Entonces, esos extremos van a haber fuerzas que lo mantengan en equilibrio. Por la simetría en que están dispuestas esos dos apoyos, ¿verdad? Esas dos fuerzas son de igual magnitud. Y tienen que ir ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Estas fuerzas. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Si estas dos fuerzas son iguales entre sí, por la simetría, ¿verdad?, que tiene el sistema, y el sistema está en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de cada una de estas dos fuerzas? F medios. F medios, efectivamente, para mantener el equilibrio. ¿Ok? Entonces, si yo analizo un pedacito del pasador, por ejemplo, del extremo derecho hacia el izquierdo, hago el corte, analizo que un lado tiene la fuerza F medios, la fuerza en la reacción sería igual a F medios, ¿verdad? Cualquier pedacito del extremo derecho hasta el centro va a estar sometido a una fuerza F medios hacia arriba, hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que supero el centro, tenía F medios para abajo más F hacia arriba, ¿qué me da? Un F medios para arriba. Y entonces, de aquí en adelante, hasta llegar al extremo, es F medios, que al llegar al puro extremo, el resto de los F medios igual y me queda en cero. Pero entonces, esta sección, la sección del lado izquierdo del pasador, está sometida a una fuerza F medios hacia arriba. La mitad del lado derecho está a una fuerza F medios para abajo. Entonces, ¿cuál es la fuerza máxima, la fuerza cortante máxima que soporta cualquier sección del pasador? F medios. F medios, efectivamente. Entonces, en este caso, el esfuerzo cortante va a ser F medios entre el área transversal, o sea, F entre 2A. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Mucha, claro, porque entonces, si lo que me están pidiendo es calcular el esfuerzo cortante en el pasador, va a depender mucho de si el apoyo es sencillo o es doble.
Si el apoyo es sencillo, la fuerza que se le aplica es toda la fuerza del eslabón, mientras que si el apoyo es doble, es solo la mitad. ¿Está bien eso? Sí, profe. Ok, entonces voy a poner otra vez el dibujo original, donde tenemos toda la información, y recordar para ver qué era lo que me pedían. Vean que este análisis que hice fue solo para explicar qué es un apoyo simple y un apoyo doble. Entonces regresamos al problema. Dice, calcule la fuerza P máxima que yo puedo aplicar acá para que el factor de seguridad, pero ese factor de seguridad es muy importante, en todos los elementos acá no exceda 3.25. Bueno, ¿qué significa en todos los elementos? Bueno, es que resulta que me dicen cuál es el esfuerzo último del eslabón AC, que sabemos que está en tensión. Entonces, si yo sé cuál es el esfuerzo último que soporta el material de este eslabón y puedo calcular cuánto es el esfuerzo que se le aplica, podría determinar el factor de seguridad, ¿verdad? Como hicimos en el caso anterior, en el ejercicio anterior. Pero además, si yo sé que los pasadores soportan un esfuerzo cortante último, que por eso en este momento no le puse, no abrevié el símbolo, ¿verdad? Y ahora sí, aquí voy a decir que esto es tau último. Ese es el esfuerzo último que soportan los pasadores. 25 KSI. ¿Y cuáles pasadores? Todos, en A, C y B. Entonces, igual, yo voy a calcular cuánto es el esfuerzo aplicado, lo comparo contra este último para ver cuánto es el factor de seguridad. Como en este caso conozco el factor de seguridad, más bien la incógnita es la fuerza P que produce esos esfuerzos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la fuerza que hay a lo largo de AC y la fuerza que hay en el apoyo B, para calcular el esfuerzo normal en esta barra y los esfuerzos cortantes en los pasadores A, C y B. ¿Les queda claro lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular esta fuerza en AC. Para ello, hacemos un diagrama de cuerpo libre de la barra BCD. B, C, D. La barra AC es una barra de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde será la fuerza que ejerce sobre el punto C de esta barra? ¿Será hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba, muy bien. Está hacia arriba. Le voy a llamar cita a este ángulo de acá. Aquí tengo la fuerza P. Y en B, como es un pasador, tengo reacciones en X y en Y. ¿Hacia dónde pondríamos la reacción en X? ¿Hacia dónde la pondrían ustedes? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué criterio Yo podemos la pondría utilizar? hacia la izquierda. Hacia Hacia la derecha, perdón. Hacia la derecha. La derecha. Ok. Ajá. ¿Y qué criterio utilizó para pensar que es hacia la derecha? Si yo observo las demás fuerzas aplicadas, esta fuerza inclinada es la única que tiene componente en X, ¿verdad? Y la componente en X va hacia la izquierda. Entonces, para mantener el Como equilibrio... para igualar las... Exactamente. Para mantener el equilibrio tiene que haber otra fuerza en X, pero en sentido contrario. Entonces, esta tiene componente hacia la izquierda, pues esta debería ir hacia la derecha.
Esa es BX. Y BY ya no es tan sencillo, ¿verdad? Porque aquí hay una para abajo y aquí otra para arriba, ¿verdad? Sin embargo, ven lo siguiente. ¿Qué pasa? Como esto es un punto alrededor del cual la barra podría girar, ¿qué pasa si yo jalo este extremo para abajo? El otro extremo tiende a levantarse, Y hacia arriba. girando. Entonces, la barra empuja hacia arriba. ¿Y cómo se defiende el apoyo? Ejerciendo una hacia abajo, ¿verdad? No es indispensable desde el primer momento tener tan claro esto, ¿verdad? Pero si ustedes pueden hacer ese análisis, como les digo, les facilita las cosas. Ok, entonces esta fuerza le vamos a llamar la fuerza AC. Para calcular ese ángulo, veamos que esto es 6 y aquí es 8. Esto, si dividiera cada una de estas dos distancias entre 2, sería 3 y 4. ¿Saben algo de ese triángulo? Un triángulo rectángulo con lados 3 y 4 o múltiplos de 3 y 4. Es el triángulo 3, 4, 5. ¿Saben algo del triángulo 3, 4, 5? Lo he escuchado, profe, pero la verdad no me acuerdo en este momento. Ok, vea qué bonito ese triángulo. Un triángulo 3, 4, 5, o sea, quiere decir que dos de sus catetos miden, o sea, sus catetos miden 3 y 4, no importa el orden. O múltiplos, ¿verdad? De esos dos valores. Entonces, la hipotenusa sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 y 9, 25, y raíz cuadrada de 25, 5. Entonces, 3, 4, 5, ¿no hay? Entonces, Profe, ¿lo podría repetir? Es que mi sí. internet me sacó de la reunión. Gracias. Ok. Entonces le decía, es un triángulo, voy a tapar esto, es un triángulo rectángulo, eso sí, cuyos catetos miden 3 y 4, o bien múltiplos de 3 y de 4. Por ejemplo, 6 y 8, 15 y 20, ¿verdad? 30 y 40, múltiplos de 3 y 4. Entonces, la hipotenusa la sacamos por Pitágoras, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 16 más 9, 25, y la raíz de 25 es 5. Entonces, cuando el triángulo rectángulo tiene catetos 3 y 4, la hipotenusa es 5. ¿Ok? En este caso, el triángulo es 6 y 8. 6 es el doble de 3 y 8 es el doble de 4. Entonces, la hipotenusa va a ser el doble de 5, va a ser 10. Y en todo caso lo podemos calcular. 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. 36 y 64 me da 100 y raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Ok? Pero si ustedes dominan ese triángulo, entonces rapidito lo ponen. Pero más bonito que eso es que veamos los ángulos. Este le llamo zeta y le puedo llamar alfa. Entonces, el seno de zeta es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? 4 entre 5 y 4 entre 5 me da 0.8. El coseno de zeta es cateto adyacente entre hipotenusa. Sería 3 sobre 5 y 3 sobre 5 es 0.6. Y si hago ahora los mismos cálculos para alfa, el seno de alfa es el cateto opuesto a alfa, que sería 3 sobre la hipotenusa. 3 sobre 5, 0.6. O sea, son al revés de los otros. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente, que sería 4 sobre 5. Eso es 0.8. ¿Ok? Si le saco el seno inverso a 0.8,
El ángulo es de 53.13 grados. Y le saco el seno inverso a 0.6, alfa es 36.87 grados. En todo caso, la suma de ellos dos tiene que dar 90. ¿Ok? No es necesario conocer eso, pero vieron que a mí me facilita mucho los cálculos. A veces estoy dando la clase y no tengo calculadora a mano y con solo esto resuelvo los problemas rápidamente. Bueno, entonces veamos. Quiero calcular cuánto es la fuerza AC. Entonces digo sumatoria de momentos en B igual a 0. La fuerza AC tiene una componente vertical y una horizontal, ¿verdad? Esa componente horizontal, ¿qué características tiene? No Su hace línea de momento. acción pasa por el punto B, entonces no produce momento. De modo que la única componente que produce momento alrededor de B es la componente vertical, ¿de acuerdo? Sería un momento en sentido antihorario, sería positivo, entonces sería FAC por el seno de zeta, ¿verdad? La componente vertical. Y ya yo sé que el seno de zeta es 0.8. Menos, porque ahora la fuerza P produce un giro en sentido horario, menos P por... Mira, perdón. Aquí me comí algo, la distancia, ¿verdad? Esto es la componente de la fuerza por esta distancia, por BC. Y esa distancia es por 6. Por 6, ¿verdad? Ahora sí. Menos P por la distancia total, que es 6 y 4, 10. Igual a 0. Entonces tengo que FAC va a ser igual a P por 10 entre 6 por punto 8. ¿Cuánto da eso? 6 por punto 8 es 0.48. 10 entre 0.48. $20,83, profe. Gracias. 20.83. ¿Y con qué unidades estamos trabajando? Las distancias están en pulgadas, los esfuerzos en PSI. Esa fuerza entonces son libras. ¿Verdad? Ok, esa es la fuerza, perdón, por P, ¿verdad? Multiplicado por P. Porque P es una incógnita, ¿verdad? Ok, ahora bien, entonces analizo el eslabón AC. Digo, eslabón AC. Me dicen que está hecho de un acero con un esfuerzo último de 65 KSI. Entonces, bueno, yo puedo calcular cuánto Profe. es el... ¿Sí? Disculpe, creo que me equivoqué. Es 2.08. 2.083. 2.083. Ajá. Perdón, más bien ahí. No se preocupe. 2.08P, ¿verdad? Vamos a poner aquí en libras. Ok, entonces, les decía, el eslabón AC nos dicen que está hecho de un acero cuyo esfuerzo último conocemos. Ya sabemos cuánto es la fuerza que se le va a aplicar y conocemos los datos para calcular el área transversal. Nos dicen que los extremos de ese eslabón no son reforzados. Entonces, vamos a decir que el esfuerzo normal en AC
va a ser la fuerza AC entre el área. Pero esta área es la que resulta después de restar los agujeros de los pasadores, porque el eslabón está en tensión y no está reforzado. Entonces, esa área transversal, aquí me dicen que es media pulgada por un cuarto, ¿verdad? Pero entonces realmente vamos a hacerla aquí bien grande. Esto es el agujero, ¿verdad? Esta dimensión es un cuarto. Esta dimensión media pulgada. Y ese agujero tiene un diámetro que es el diámetro de los pasadores. Aquí nos dicen, los pasadores en A y C tienen un diámetro de 3/8 de pulgada. O sea, esta medida de aquí es el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es esa área? Esa área va a ser un cuarto por un medio, es el área completa. Y del resto, un cuarto por el diámetro, que es 3/8. O sea, que el área es un cuarto de factor común por un medio menos 3/8. Eso lo pueden hacer en la calculadora, pero practiquemos un poco. El mínimo común denominador aquí sería 8, entre 2 es 4, entonces sería 4 menos 3/8. 4/8 menos 3/8, 1/8. Entonces, un cuarto por 1/8. O sea, 1/32. Y las dimensiones son pulgadas cuadradas. Entonces, ya tengo la fuerza y tengo el área. Pero la fuerza está en términos de P, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el esfuerzo en AC va a ser 2.08 P dividido entre 1/32, que es el área. O sea que el 32 pasa a multiplicar arriba. ¿Y cuánto es 32 por 2.08? 66.56. 66.56 P. Ese es el esfuerzo que se produce, el esfuerzo normal que se produce en ese eslabón en términos de la magnitud de P. ¿Ok? Ahora, si sabemos que el esfuerzo último es 65.000 PSI y que el factor de seguridad de acá tiene que ser 3.25, ¿cuánto es el esfuerzo máximo que le puedo aplicar a ese eslabón? De nuevo, digo, esfuerzo último, 65.000 PSI. Factor de seguridad, 3.25. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo máximo que puedo aplicar? Ese esfuerzo máximo que puedo aplicar va a ser el último Por el entre factor. el factor de seguridad. Sería entonces 65.000 dividido entre 3.25. ¿Cuánto da? $20,000, profe. 20.000. 20.000 PSI. Ok, este es el esfuerzo máximo que puedo aplicar.
Y entonces, si este es el esfuerzo en la C, puedo igualar esto a esto. ¿Ok? Entonces, ahora digo que... Entonces, quiere decir que el esfuerzo máximo que puedo aplicar en AC, dice, es 20.000 PSI. Pero esto va a ser igual entonces a 66.56P. De manera que entonces de aquí despejo cuál es la fuerza máxima que yo puedo aplicar para que el esfuerzo máximo sea este y que por consiguiente el factor de seguridad sea de 3.25. ¿Verdad? Entonces de aquí despejamos P, ¿verdad? Que sería el P máximo, que sería 20.000 entre 66.56. Y eso nos da 300,5. 300.5. Sí. 300 libras más o menos, ¿verdad? Esa es la fuerza máxima que puedo aplicar. ¿Por qué? Porque entonces si la fuerza es 300.5 libras, el esfuerzo máximo me da 20.000 PSI. Y si el esfuerzo máximo es 20.000 PSI, entonces dividiendo el último entre 20.000 me da un factor de seguridad de 3.25, que es la condición que me están dando. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Porque esto no es todo. ¿Alguna duda hasta ese momento? No, profe, creo que todo está claro. Ok, gracias. Entonces, ¿ahora qué sucede? Bueno, esta fuerza que acabamos de calcular es la fuerza máxima que yo le puedo aplicar a este sistema para que el factor de seguridad de diseño en esta pieza sea 3.25, considerando esta propiedad material. Pero resulta que también esa fuerza tiene que ser tal que no, o sea, que permita que se cumpla también otra condición. ¿Cuál es esa? Que no se exceda el esfuerzo máximo en los pasadores. ¿Y cuál es el esfuerzo máximo en los pasadores? Bueno, ya tengo un esfuerzo cortante. Los pasadores no soportan esfuerzo normal, es cortante. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para los pasadores. Para los pasadores, primero en A y C. ¿Ok? Esos pasadores en A y en C tienen un esfuerzo cortante último de 25.000 PSI. ¿Ok? Y si el factor de seguridad es el mismo, porque el factor de seguridad que se está aplicando es para todo el sistema, es de 3.25. Entonces, ¿cómo obtengo cuánto es el esfuerzo cortante máximo que puedo aplicar? STU entre el FS. Exactamente. Entonces, el esfuerzo cortante máximo va a ser el último entre el factor de seguridad. Recuerden que siempre lo más grande es el último. Entonces, 25.000 entre 3.25. ¿Y eso cuánto da? Ocho, ¿no? 8.000. 7.692. ¿Perdón? Da 7.692. 7.692. Gracias. PSI. ¿Ok? Ahora bien, entonces este es el esfuerzo máximo que deben de aplicarse a esos pasadores para mantener un factor de seguridad de 3.25. ¿Ok?
Pero ¿cómo se calcula el esfuerzo cortante de los pasadores? Entonces, resulta que ahí nos dicen que esos pasadores están en apoyo simple. Apoyo simple. ¿Ok? Eso implica que el esfuerzo cortante va a ser fuerza entre el área transversal. Pero ¿cuál es la fuerza cortante que actúa sobre esos pasadores? Sobre estos pasadores. La fuerza cortante que actúa sobre esos pasadores es la fuerza que hay a lo largo de la barra. Es esta fuerza que acabamos de calcular. Es la fuerza AC. Y esta área es el área transversal de los pasadores. Entonces, esta fuerza, bueno, aquí lo tenemos. Esa fuerza es la misma que tenemos en términos de P, que era, ¿cuánto? Ya que se me hizo, 2.08 P. 2.08 P. Y el área de los pasadores, nos dicen que esos pasadores tienen, aquí lo tengo anotado, un diámetro de 3/8 de pulgada. Entonces, el diámetro es 3/8 de pulgada. ¿Cuánto es el radio? Es la mitad de eso, sería 3/16. Entonces el área es pi por 3/16 al cuadrado. Eso es entonces 16 al cuadrado es 256 por 2.08 P y 3 al cuadrado 9 pi. ¿Ok? ¿Cuánto da esto? 256 por 2.08 dividido entre 9 pi. 18.86. 18.86. 18.86 por P, ¿verdad? Y ese esfuerzo lo vamos a igualar al esfuerzo máximo, que es este de 7.692. 7.692. De manera que entonces, de aquí despejo cuál es la fuerza máxima que yo debo aplicar al sistema para que el esfuerzo en los pasadores no sea mayor que el cortante no sea mayor que 7.692 PSI. ¿Cuánto da esto? 7.692 entre 18.86. $1,280.6. 1.280.6 libras. Muy bien. Entonces ven qué interesante. Ya tengo dos fuerzas máximas. ¿Ok? Si la fuerza es mayor de 300.5 libras, ¿qué sucedería con el eslabón AC? El esfuerzo en el eslabón AC sería mayor al máximo permitido. Entonces, si tengo que elegir entre estas dos fuerzas, ¿cuál debería ser la fuerza máxima que tengo que aplicar? ¿La de 300 o la de 1280? La cosa es que ninguno de los esfuerzos supere al máximo que está definido por el esfuerzo último y factor de seguridad. Ya sabemos que el esfuerzo máximo en el eslabón, el normal en el eslabón es 20.000 PSI. Y el cortante máximo en los pasadores A y C es de 7.692 PSI. Entonces, calculamos la fuerza para que el esfuerzo normal en el eslabón AC no excediera a 20.000. Y eso me dio una fuerza de 300. Si la fuerza es mayor de 300, ¿sí? No sé si alguien puede confirmar el dato, es que a mí me está dando otra cosa. Ajá. Sí, ahí ¿Cuánto me dio da usted? 407.8. Ok. ¿La otra muchacha también? Sí. Ok. 407
7.8 libras. Ok, entonces, si la fuerza que yo aplico es mayor de 300.5 libras, significa que el esfuerzo normal va a exceder al máximo en esa barra. Entonces no puede ser más que eso. ¿Esto qué quiere decir? Que si la fuerza que yo aplico, la fuerza P que aplico es mayor que 408, digamos, redondeado, libras, entonces excedo el esfuerzo cortante máximo en los pasadores. Yo puedo tener una fuerza menor, pero nunca mayor que la que genera los esfuerzos máximos. Entonces, para que se cumplan ambas condiciones, de que no se excede el esfuerzo normal máximo, ni se excede el esfuerzo cortante máximo en los pasadores, ¿cuál de las dos fuerzas sería la respuesta? ¿La más grande o la más pequeña de las dos? La más pequeña. La más pequeña. La más pequeña, la más pequeña. ¿Qué es lo que va a suceder? Que bueno, el normal, el esfuerzo normal en AC queda justo en el límite, ¿verdad? Va a llegar al esfuerzo máximo. Pero al aplicar aquí una fuerza menor de 407, entonces quiere decir que el cortante máximo va a ser, el cortante aplicado va a ser menor que el máximo, ¿verdad? Ya no va a llegar hasta 7.692, sino que va a ser un poco menos que eso. ¿Está bien? Bueno, pero resulta que nos falta otro todavía. Nos falta algo más. Y es que necesitamos calcular cuánto es el cortante que soporta este pasador. ¿Ok? Es un pasador hecho del mismo material que los de A y C. Pero la fuerza que actúa aquí es diferente. Entonces tengo que calcularlo. Aparte de que el diámetro de este pasador tampoco es igual al de A y del de C. Ahora, ustedes no se preguntan por qué estoy haciendo un mismo cálculo para el pasador A y para el pasador C. ¿Por qué no hice un cálculo para cada uno de los dos, para A y otro para C? Porque Porque es un ambos eran elemento. simples. Porque ambos tienen el mismo tipo de apoyo, es apoyo simple. La fuerza que actúa sobre cada uno de ellos es la misma. Y el diámetro de los pasadores también es igual. Entonces, es exactamente el mismo cálculo. Ok, entonces ahora vamos con el pasador B. Ok. Para el pasador B necesito retomar el diagrama de cuerpo libre porque nosotros no hemos calculado las reacciones en B. Solo las pusimos por ahí. Ya sabemos cuánto es la fuerza AC, que va dirigida hacia allá, con el ángulo zeta, FAC, que es 2.08P. Esto es P para acá. Y habíamos puesto BX y BY, así. ¿Ok? Entonces, como ya conozco esta fuerza, puedo hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tengo que BX menos FAC coseno de zeta igual a 0. Entonces tengo que BX es igual a FAC, que es 2.08P, por el coseno de zeta, que habíamos dicho que es 0.6. Esto me da 6 por 8, 48. 6 por 2, 12. 1.248P. Esto, entonces. Ok. Y ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces tengo menos BY
más FAC seno de cita, donde el seno de cita era 0.8, menos P igual a 0. Entonces, vamos a Buena ver. consulta. Sí. Sí, creo que en la otra hemos puesto BY hacia arriba. BY, no, aquí lo tengo así. Recuerda que dijimos que si usted jala aquí para abajo, esto tiende a subir en B. Ajá. Y entonces si tiende a subir, hace una fuerza sobre el apoyo, hace una fuerza para arriba. Entonces el apoyo se defiende haciendo una fuerza hacia abajo. Se bajó. Ok, gracias. Ok. Sin embargo, podríamos haberlo puesto al revés y si nos equivocamos nos va a dar el valor negativo. ¿Verdad? Ok, entonces para despejar BY lo mandaría al otro lado. Y entonces tengo que BY es igual a FAC, que es 2.08P. 2.08P por 0.8 menos P. 2.08 por 0.8, ¿cuánto da? 8 por 8, 64, 8 por 2, 16. 1.664 P menos P. Entonces BY es 0.664P, medio positivo. Quiere decir que está bien el sentido. ¿Alguna pregunta antes de cambiar de hoja? Porque vean que lo que hemos hecho es averiguar las fuerzas Bx y By en términos de P. ¿Y para qué las estamos averiguando? Porque son las fuerzas que actúan sobre este pasador y que por lo tanto producen el esfuerzo cortante. Ambas fuerzas son perpendiculares al pasador, entonces producen esfuerzo cortante, las dos. Pero ¿cuál utilizo para calcular el esfuerzo cortante? ¿Utilizo Bx o By? Lo que tengo que hacer es calcular la suma de ambas fuerzas, la resultante. ¿Ok? Entonces, voy a resumir aquí que Bx es 1.248P y By es 0.664P. Entonces vamos a decir que la fuerza RB, digamos, reacción en B, sería raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Si me ayudan, por favor. RB le llamo reacción en B, ¿verdad? La suma de esos dos. Si me hacen este cálculo, por favor, que igual va a quedar en términos de P, ¿verdad? Es raíz cuadrada de 1.248 al cuadrado más 0.664 al cuadrado. Sí, me dio 1.41. 1.41P. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo cortante en B va a ser la reacción en B sobre el área transversal. Nos dicen que el diámetro del pasador B, aquí estaba el pasador B, un diámetro de 5/16 de pulgada. Entonces el radio de B, bueno, no lo pongo así, voy a ponerle una R minúscula porque me queda radio B como reacción B igual. Entonces el radio va a ser la mitad de eso, que sería 5/32. De manera que esto sería 1.41P dividido entre pi por 5/32 al cuadrado. Veamos cuánto les da eso.
Profe, me dio 18,4. 18.4 por P. P. ¿Ok? Entonces tenemos el esfuerzo cortante en el pasador B es 18.4 P. Lo vamos a igualar al esfuerzo cortante máximo. Ese esfuerzo cortante máximo que era de ¿cuánto? Que lo dice por acá, 7.692 PSI. Y entonces de aquí despejo P. Esto entre esto, ¿cuánto da? Sería el P máximo, de nuevo. El P máximo para no exceder este esfuerzo cortante máximo. $418. 418. ¿Qué más? ¿Punto qué? 04. Está bien, entonces 418 libras, ¿ok? Entonces vean que ya tenemos 3 fuerzas máximas. Una de 300.5 libras, que era para la cual el esfuerzo normal en la barra AC alcanza su valor máximo. Otra de 407.8 libras, que es para el cual el esfuerzo cortante en los pasadores A y C alcanza el valor máximo, y esta de 418 libras para el cual el esfuerzo cortante en el pasador B alcanza el valor máximo. Entonces, de las 3, la más pequeña sigue siendo la de 305 libras. Entonces, la respuesta es que la fuerza P máxima para que los esfuerzos aplicados no excedan los valores máximos es de 300.5 libras. Es la menor de las 3 calculadas. ¿Está bien? Profe, ¿por qué era que en este caso volvimos a utilizar el esfuerzo máximo de corte para B? Porque es un pasador, ¿verdad? Y todos los pasadores están hechos del mismo material, nos dicen ahí. Un material que tiene un esfuerzo último de, ¿cuánto era ese? Un esfuerzo último de 25.000 PSI. Y entonces aplicamos el factor de seguridad. Ellos quieren que el factor de seguridad sea al menos 3.25, ¿verdad? Entonces de ahí sacamos el esfuerzo cortante máximo que aplica para cada uno de los 3 pasadores. Pero como sobre el pasador B, las fuerzas que actúan son diferentes y además su diámetro es diferente, pues entonces requiere un cálculo independiente al que hicimos para A y B. Perdón, para A y C. Pero sí, es esfuerzo cortante y es el mismo material. Entonces, por eso es el mismo esfuerzo cortante máximo que calculamos originalmente. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces quedamos aquí hoy. Ahí voy a tratar de subirlo ahí a la mayor brevedad y voy a tomarle unas fotos entonces a estos documentos por aquello, sobre todo al inicio que les costó ahí ver la información. Entonces nos vemos el viernes, Dios mediante. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Gracias. Profe. Sí.